Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos sean al programa La Palabra del Pastor. Estamos celebrando en esta oportunidad la sexta semana de la Pascua. Como ven, ya han transcurrido gran parte de ella en el espíritu de la alegría que nos trae Jesús el Señor resucitado. Al mismo tiempo, es el primer domingo del mes de mayo. Iniciamos el mes de María. Iniciamos también el mes de las celebraciones de las cruces, con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Se unen varias celebraciones religiosas y al mismo tiempo con sus riquezas y mensajes que estas fiestas nos traen. María es la Madre de Jesús, es la Madre de la Iglesia y es la Madre de la Misericordia. Y por lo tanto de ella aprendemos y queremos seguir aprendiendo mucho más las actitudes de Jesús, la manera que tiene el Señor y que ella bien conoce porque es su Madre. Y también querer ser buenos hijos de la Iglesia porque ella es la que cuida a la esposa de su Hijo, la Iglesia. Y por lo tanto todo está como muy unido a la presencia, a la solicitud maternal de Santa María. Deseo de corazón que este mes lo iniciamos ya con esta celebración dominical de la Pascua y también saludando a todos los trabajadores en este su día, en el Día del Trabajador, teniendo como modelo a San José el obrero, el artesano, el padre de familia que como miles y millones de hombres en el mundo entero tienen esta tarea grande de llevar adelante su hogar, de sacar adelante a sus hijos. Como ven, queridos hermanos, una vez más les recuerdo que este mes está pues con bastantes celebraciones que nos invitan a enriquecernos de estos mensajes que el Señor nos trae. Y ahora sí, entremos a esta celebración dominical de la Pascua. El texto está tomado del evangelista San Juan, el cuarto evangelista, y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que ustedes están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, entonces ustedes crean. Palabra del Señor. Bien. Sucede muchas veces en el lenguaje coloquial que a veces inconscientemente
Las personas al hablar tenemos lo que se llama la muletilla, es decir, una palabra que constantemente estamos repitiendo y que forma parte de nuestra dicción, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de ser. Podría decir que San Juan también tiene alguna que otra muletilla cuando escribe, tanto en su cuarto evangelio, cuanto también en sus cartas. Y estas palabras son precisamente permanecer, guardar la palabra de Dios, hijitos míos, constantemente, constantemente. Pues aquí aparece la palabra, la expresión guardar. El que me ama guardará mis enseñanzas. Y en consecuencia de que es fiel a la palabra del Señor, el Padre lo va a amar. Y por lo tanto, en consecuencia, se va a realizar una transformación sobrenatural, independientemente de la voluntad del ser humano. Y en la teología se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad. Es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hace morada, habita, de tal manera que podemos decir que somos personas espirituales. Y somos personas espirituales porque en nuestro corazón el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y al morar el Espíritu Santo, el Hijo también lo hace y el Padre de la misma manera. Y uno puede sorprenderse ante estas palabras que dice el Señor. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo se realiza una presencia de alguien en otra? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo deberíamos nosotros entender lo que dice Jesús en el texto de San Juan? Es evidente que es la gracia de Dios, que es precisamente un don de Dios que hace que la persona humana pueda gustar de las cosas de Dios, comprender las enseñanzas y tener la certeza de que hay una compañía íntima, hay una cercanía interior, profunda, algo así como cuando una madre o un padre le dice a su hijo que temeroso por primera vez va al colegio o a la universidad o una u otra cosa en la que sale de su normal desarrollo de relaciones y le dice la mamá: no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Y claro, la mamá se ha quedado en la casa y el hijo está en otro lugar. Pero basta que le haya dicho eso para que el hijo pueda sentir o percatarse que la mamá está allí con él. Claro que es una forma de decir, porque esta presencia de la madre es más que nada de una manera afectiva y que el hijo de alguna forma lo actualiza, pero no es que la madre se haya metido en el interior del hijo. En cambio, aquí sí sucede esta realidad, que Dios se ha metido dentro de nosotros. La palabra habitar implica que uno está dentro, está localizado físicamente
y se puede ubicar a alguien. Está en la sala, está en el comedor, en una parte de la casa, y se le encuentra. El Señor dice que el Padre y Él, y en consecuencia el Espíritu Santo, tienen una manera, una forma de estar en cada creyente, que es precisamente de acompañarlo por dentro. Entonces, hablamos de una manera, a través de un símbolo o de una imagen, que nos ayuda a entender mejor esto, el sagrario. ¿Qué es el sagrario? El sagrario es aquel lugar o aquel espacio físico, sea de metal, a modo de una caja, en donde el sacerdote guarda allí los copones, con las hostias que ha consagrado. Es decir, con Cristo que está en cada hostia. Y podemos decir que Cristo habita en ese sagrario. La imagen viene de esta manera, que cada hombre y cada mujer que escucha la palabra y la aplica en su vida, Dios habita, y entonces en su interior es como un sagrario en donde Dios está. Y entonces hay como una comunicación, una limpieza de las potencias interiores, de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad, que nos mueve a hacer las cosas según Dios. Y que la persona percibe que él debe esforzarse cada vez más para agradar a Dios. Y entonces, no es que esté paralizado, no es que la persona esté estática, sin hacer nada, o que todo el día la pase en un templo. No, se va a su trabajo, está en las cosas de cada día, pero con la fuerza o la certeza o el convencimiento que Dios está dentro de él. Y entonces hay una comunicación viva, hay un diálogo entre esa persona y Dios que le suscita en su interior, en el interior, los mejores sentimientos, las respuestas más atinadas, más certeras, para que en ese momento se pueda obrar queriendo agradar a Dios. En otras palabras, es lo que los santos en cada momento se preguntaban. Cuando tenían que hacer algo, tomar decisiones, y decían: ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es para gloria de Dios? ¿Con esto estoy glorificando y alabando a Dios? Y como tenían una conciencia muy viva del pecado, entonces todo lo que le sonara o le pudiera percibir a ofensa, simplemente a modo de repugnancia, de algo repugnante, lo rechazaba. Entonces, fíjense, queridos hermanos, lo que yo estoy diciendo, la manera como Dios quiere que cada persona se comunique con Él. Estamos muy lejos, pero totalmente, una distancia enorme de esos conceptos que a veces, o esas ideas que a veces nos hacemos de Dios. ¿Dónde está Dios? Yo no lo encuentro, no lo percibo, es que no es de una entidad física, no lo puedo palpar, no lo puedo tocar, no lo puedo escuchar. No, aquí es otra cosa. Dios está en una comunicación constante conmigo, de tal manera que el alma tiene la seguridad que Dios está dentro de él como en un templo.
Y entonces viene ese diálogo y ese crecimiento del hombre interior, del cristiano que va viviendo la vida de la gracia, que va haciendo lo mejor que puede, lo humanamente posible, haciendo las cosas, su trabajo, para dar gloria a Dios, con la perfección que un ser humano pueda hacer, para que aquello que hace, lo que piensa y lo que dice, sea del agrado de Dios. Es como que hay un centro o una órbita en donde la persona empieza a girar y empieza a ver las cosas de manera muy distinta, de una forma totalmente distinta. Es lo que le llamaría San Pablo la criatura nueva, en la que hay una situación en que ha subido como una especie de un nivel en donde lo diviniza todo, en donde todo lo hace por amor, donde encuentra con facilidad a Dios, en donde ya ha quedado muy lejos aquellos sentimientos de soledad, de tristeza, porque aún la tristeza que puede experimentar esa persona la convierte en alegría. Y todo lo que le pueda suceder, por más adverso que lo sea, le va a encontrar un significado. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso Jesús continúa diciendo que el que no me ama no puede guardar mis palabras. Y las palabras que ustedes están oyendo no son mías, sino la del Padre que me ha enviado. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el defensor, el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que yo les he dicho. Pues, mis hermanos y hermanas, qué bonito es profundizar y habernos acercado a este manantial de gracia, a esta fuente cristalina, en donde nuestros ojos han podido percibir el trasfondo, lo que guarda, lo que hay sobre la superficie. A veces somos personas, efectivamente, de mirada superficial. La misma palabra lo dice, someramente, sobre las cosas más inmediatas, sobre las cosas que nos afectan, sobre algo en el que simplemente reaccionamos casi instintivamente y no nos damos cuenta porque no tenemos esa mirada, porque no somos personas de vida interior para poder dejar que la fuente se apacigüe, el agua se cristalice, se haga cristalina y yo pueda ver el trasfondo. Y hablando del trasfondo, ¿qué hay detrás de cada cosa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me acontece esto otro? ¿Por qué me han hecho esta indicación? Me han corregido de esta manera. Me ha sucedido un desastre. Me ha llegado esta noticia que me ha dejado triste. Me he enterado que mi papá o mi mamá tiene esta enfermedad. Y parece ser que inmediatamente en ese lago de mis pensamientos, de mis pensamientos, de mi voluntad, empieza todo a moverse. Y parece ser como que me hundo, como que todo se viene abajo, como que no me puedo sostener.
y inmediatamente me siento solo, me siento arrastrado por la noticia. Inmediatamente vienen las reacciones, totalmente contrarias. No puede ser. No lo acepto. ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces los comportamientos, las conductas y las reacciones nuestras tan desatinadas responden precisamente a que no acepto una realidad, porque no la comprendo en su totalidad? Se me hace una colisión de ideas, que yo tenía una idea supuestamente de fe religiosa, en donde yo tenía este concepto: Dios me quiere, Dios me ama y Dios quiere todo para mí, lo bueno, y que siempre me hace caso. Pero resulta que me ha venido esta noticia y yo no la entiendo, no la comprendo. Dije, pero si Dios lo puede todo, ¿por qué ha permitido esto? El cáncer de una persona. Más de uno se habrá preguntado ante la noticia, ante la tragedia de Ecuador, para ser más cercanos, ¿verdad? Cuando hemos escuchado el número de fallecidos, cuando hemos visto las casas y los edificios totalmente destruidos, cuando hemos visto el llanto, la tristeza de aquellos hermanos, los heridos, los muertos sin número en aquellas bolsas, y uno dice, pero ¿cómo entender eso? Y Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Señor en ese momento? Él pudo haber evitado que se diera eso, porque esos son los razonamientos de una mente o de una inteligencia que no ha meditado la palabra de Dios, que no ha guardado los mandamientos de Dios. Porque el Señor lo ha dicho muy claramente: el que guarda, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y así el Espíritu Santo le llevará a la verdad plena. Pero no podemos superar el impacto terrible, 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 terrible que deja una experiencia de esa naturaleza. Tenemos que reconocer que ante el dolor y el sufrimiento nos desvanecemos. Si no tenemos a Dios a nuestro lado, es que no le sacamos absolutamente nada en limpio y nada bueno, como un absurdo, como algo que simplemente no le encuentro una razón. La palabra de Dios ha venido hasta nosotros y solamente he querido compartir con ustedes los primeros versículos para que nos demos cuenta, queridos hermanos, que como les decía yo al inicio de esta reflexión, Juan también gusta de algunas muletillas usar. Ya ha usado guardar mi palabra, permanecer en el amor. Para permanecer y guardar la palabra de Dios, tenemos que subir un peldaño más. Tenemos que subir en ese escalón de la visión de la vida. Vemos todas las cosas muy de tejas abajo. Tenemos una visión tan secularista y tan materialista de las cosas que difícilmente llegamos a percibir qué es lo que nos quiere decir el Señor en estas situaciones de tragedia humana. ¿Y qué es lo que podríamos nosotros sacar como una conclusión? La vida del hombre aquí en la tierra es ardua,
pero se hace mucho más dolorosa si es que Dios no estuviera con nosotros y si es que el Señor no nos acompañara para poder aprender las lecciones de la vida, las lecciones de vida, en cada circunstancia y en cada momento. Por eso, procuremos, queridos hermanos, y con esto termino, procuremos todos abrirle el corazón a nuestro Dios, que el Señor entre en nuestra alma y que Él pueda purificar y pueda fortalecer y potenciar nuestra pobre inteligencia para no ser unos ateos con guantes blancos, para no ser en la vida de cada día como personas increyentes, que no creemos, que no tenemos fe. Ya podemos estar asistiendo a misa y comulgando todos los días si queremos, pero ¿de qué nos sirve eso si después nuestras reacciones ante una situación concreta de la vida humana dejan mucho de decir nuestra condición de cristianos? Precisamente porque en nuestro corazón no habita Dios, hay una soledad enorme, un vacío enorme, y lo que necesitamos es que Dios esté dentro y que de dentro vengan las lecciones y las enseñanzas. Que Dios nos ayude a comprender nuestra vida y a entender lo que Dios nos quiere decir en cada lección de vida. Quiero terminar una vez más reiterando mis saludos a todos mis hermanos y hermanas que cumplen un aniversario, que están de fiesta el Día del Trabajador. Quiero saludarles con todo cariño y desearles que el trabajo, condición fundamental para el desarrollo humano, sea el medio para encontrarse con Dios y para el desarrollo y encontrarse con los demás y poder crecer juntos. También quiero elevar una oración muy sentida y profunda por aquellos que no podrían o se sienten que no pueden celebrar este día porque no tienen trabajo, porque no tienen la posibilidad de poder desarrollar sus capacidades porque las puertas se les cierran. Nuestro país todavía no ha podido saldar esa deuda con millones de personas que no tienen una actividad laboral y por ende el sustento y su desarrollo no lo tienen asegurado. Es una fiesta con sabor agridulce. Es una celebración que nos invita a reflexionar. Y ahora que ya estamos tan próximos a la celebración de una segunda experiencia electoral en nuestro Perú, pedir al Señor de la historia que ilumine a todos los que vamos a tener esa responsabilidad de elegir al que va a ser el presidente de nuestra querida nación peruana. Y también pedir por los dos candidatos que tienen esa gravísima responsabilidad, el que salga elegido en las urnas, de tomar en sus manos juntamente con todo su equipo los destinos del país, que no son de poca monta, que no son cualquier cosa, porque los destinos del país son rostros, son historias, son familias, son realidades, millones de peruanos. Los de cerca de 30 millones de peruanos que necesitamos y tenemos el derecho de seguir avanzando, de seguir progresando. Que Dios bendiga a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
también me olvidaba de saludar a mis queridos hermanos y hermanas que van a celebrar la fiesta de la Santa Cruz. Y aprovechar un momentito para poder mandarle desde aquí un saludo a todos, absolutamente a todos, a los alferados, a los devotos, que con tanto cariño quieren celebrar esta fiesta de la cruz de Jesucristo, nuestro Redentor. Y a la vez también invitarles, como cada año, a que esta celebración se haga en el espíritu de la fe, en una sana continuidad de las tradiciones de nuestros pueblos, pero que no están reñidas estas, si son honestas y moralmente justas, no están reñidas con la fe. Lo que está reñido y contradice a la fe son los desórdenes morales. Y eso no se puede decir que sea una expresión de religiosidad popular. Por eso invito una vez más a caminar juntos, a seguir progresando en la mejor manera de celebrar estas fiestas, y a mis hermanos que ya se han dispuesto y que dentro de poco vamos a encontrarnos para dar inicio a esta celebración, desearles que el Señor siempre les acompañe y la Virgen también. Hasta la próxima. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.